días a todos. Espero que se encuentren bien. Profesor Donaldo, pues con mucha sabiduría, en verdad, mucho nervio, pero creo que a quien no le da nervios presentar la palabra de Dios a las personas. Creo que es una responsabilidad inmensa para cada persona que tiene ese privilegio. Para comenzar, hace 2 días fue el Día del Maestro. Los que tuvieron oportunidad de celebrarlo con sus profesores, les felicito. Hoy vamos a tratar un tema algo parecido. Pero primero, nosotros como estudiantes, creo que la mayoría somos estudiantes aquí y hemos sido estudiantes. Y por lo general nosotros hacemos ciertas categorizaciones de nuestros maestros. De quiénes son esos buenos maestros y quiénes son esos excelentes a los que uno admira y le dice, yo quiero ser como él. Y las pautas que pesan para hacer esa categorización, por lo general, son de qué mide el conocimiento, por cuántos estudios de posgrado tiene, o si se desenvuelve bien en la asignatura que enseña. O cuando uno dice como estudiante, este profesor, su palabra es ley en esta asignatura. Por ejemplo, en historia uno sabe, si uno tiene alguna duda, va donde, profesor Don Teo. Uno sabe que lo que diga él, eso es casi seguro. También los profesores, en los trabajos que nos piden, ellos dicen, busquen a Carson, a Schockel, autores que ustedes saben, que ellos saben que son la autoridad en la materia que dan. Y por lo general, así categorizamos nuestros maestros. Pero muy pocas veces se toma la vida personal de la persona, del maestro. No importa si es un apostador compulsivo, no importa si es un mujeriego, si le pega a la mujer. No, para ser un buen maestro eso no lo tomamos tanto en cuenta. Pareciera que bastaría solo con lo que se enseña. Pero para desafío nuestro, Pedro en su segunda epístola no piensa lo mismo. Para desafío nuestro, Pedro tiene otra cosa en mente. Y es que Pedro en su texto se enfoca en los falsos maestros. No es un buen tema que a nosotros nos agrade, pero es necesario. Él se enfoca en los falsos maestros para mostrarle a la iglesia cómo se identifican, cómo son ellos y cómo pueden alejarse de esos personajes. Les invito a buscar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Como buen pentecostal, si ya lo tienen, díganme amén. Oh, ya lo tienen. Dice, la parte del 10b. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son mancha e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. También tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió las locuras del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad
a los que hace poco escaparon de la vida del error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la injusticia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Pido que dispongan nuestros corazones para lo que tú tienes preparado para nosotros. Amén y amén. Como título de esta pequeña reflexión, yo no pude conseguir algo más pentecostal que Maranata, Cristo viene. No pude inventar otro título que fuera más pentecostal para esto. La sección que acabamos de leer está ubicada en un contexto donde Pedro habla de los falsos maestros y les dice a la iglesia: cuidado, así como en el pueblo se levantaron falsos profetas, en este tiempo también se levantarán falsos maestros. Y lo más interesante es que saldrán de nuestra propia comunidad. Esto es importante. Y en la sección que acabamos de leer, entonces, después de explicarle eso, Pedro les dice: bueno, para identificarlos yo les voy a ayudar. Y toda la sección que leímos fue la descripción de Pedro de quiénes son estos falsos maestros y cuál es su conducta y las repercusiones que tienen para el pueblo. Ahora, Pedro gasta 12 versículos en dar a conocer estos personajes, mostrándoles a la iglesia cómo son ellos y qué hacen, para que ellos posteriormente los logren identificar, no sigan sus prácticas y huyan de ellos. Ahora, hoy la película se divide en 3 secciones, que son las mismas que vamos a trabajar esta mañana. La primera va del verso 10b al 13a, y ahí trata de la arrogancia y la prepotencia de los falsos maestros. La segunda sección va del 13b al verso 16 y trata de la conducta hedonista de estos personajes. Y la última sección, del 17 al 22, trata de la apostasía de los falsos maestros. El verso 10 al 13a que leímos, Pedro comienza así: prepotentes y arrogantes. Otras versiones dicen atrevidos y obstinados. ¿Pero por qué? Porque no tiemblan, no tienen ningún temor en blasfemar de los seres celestiales. Estas personas no les causa absolutamente nada, ningún remordimiento. O como cuando uno va a hacer algo malo y uno siente como ese cosquilleo de que va a hacer algo malo. Bueno, estas personas no lo sienten. Estas personas simplemente blasfeman sin pensar en consecuencias. Así lo hacen a lo que sea, a lo que fue. No tiemblan. Las palabras en griego que usan son tolmetai y autades para describir eso, prepotencia y arrogancia. Tienen un tinte de que son personas con coraje, atrevidos y insolentes. Tienen esa connotación. Me llama la atención cómo Pedro los muestra. Además, estas personas son unos sinvergüenzas. Porque Pedro hace un contraste entre estos falsos maestros que no tiemblan a la hora de hablar mal de seres celestiales con los propios ángeles buenos, que dicen: ni aun los ángeles buenos, siendo mayores en fuerza y poder, se atreven a pronunciar palabra mala sobre los ángeles malvados. Son a los que se refiere Pedro. Ni aun los ángeles tienen esa valentía, ese coraje, esa insolencia de hacerlo. Ahora,
estas personas. Uno diría, bueno, estos ángeles de pronto tienen el derecho, pues son más poderosos, son seres celestiales. Uno diría, de pronto tienen el derecho de decir palabra injuriosa contra los malvados, pero ni aun ellos. Pero los falsos maestros sí se atreven a hacerlo. Es como cuando uno como estudiante, apenas de segundo año, tercer, con un pregrado, tiene la osadía de hacer afirmaciones contundentes con asuntos teológicos complejos, que ni aun los profesores que tienen tantos años estudiando hacen tipo de afirmaciones. Pero nosotros a veces con arrogancia, no, es que tengo la solución de este problema. De la doctrina de salvación yo tengo la que es. Así que es como algo parecido, pero notemos aquí que Pedro le dice a la iglesia, mire, este es el carácter de estas personas que van a salir de entre ustedes y que lastimosamente también van a salir en nuestro tiempo. También esta palabra es para nosotros. Tengamos cuidado porque estas personas con este carácter también van a salir de nosotros. Y es que la arrogancia y la prepotencia son asuntos diarios de nuestro contexto. Pues la sociedad se preocupa por promover este tipo de valores, la arrogancia y la prepotencia. Pero aunque nosotros de pronto no salimos con un letrero, yo soy el mejor teólogo, o yo soy el mejor exegeta, o yo soy el mejor pastor, el mejor profesor, el mejor administrativo, aunque no hagamos ese tipo de afirmaciones, la prepotencia se muestra a veces en cosas muy sutiles, disfrazadas de valores. Por ejemplo, hay una mala costumbre que de pronto hemos acogido, y es de que nosotros criticamos con mucha insolencia a pastores, iglesias, denominaciones, religiones. Hacemos afirmaciones que terminan siendo prepotentes. No, es que pastor tal es un bandido, es un ladrón. Yo no estoy diciendo que no denunciemos el pecado, pero a eso, a no sentir, porque el problema está en que no tiemblan los falsos maestros en decir este tipo de palabras injuriosas. Cuando uno hace ese tipo de comentarios y afirmaciones, podemos estar cayendo en ese tipo de prepotencia, que se camuflan en lo que nosotros llamamos valores. En la segunda parte, los versos 13b al 16, yo les quiero leer esta parte. Dice, ok, pero el 13b. Os escribo, no, se me perdió la página. Dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son mancha e inmundicia deleitándose en sus engaños, mientras que banquetean como ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. En esta segunda sección, aquí Pedro muestra la conducta hedonista de los falsos maestros. Esto dice que son unos hedonistas ejemplares. Pareciera que Pedro pusiera piedra sobre piedra para describirlos. Dice, le cuentan por deleite andar en sus placeres. La palabra griega para placeres, la que usa Pedro, hedone, que es donde sale el concepto de hedonismo. Y para los griegos es vivir solo para el placer. Estas personas, su ansiedad, su búsqueda es solo por el placer. Y va desde los placeres disolutos que menciona Pablo, después va por el adulterio,
pasa por la seducción mala, después va por la avaricia, el amor al dinero, y concluye con la apostasía. Va como describiéndolos y cada vez son peores estos personajes. Estos personajes solo viven por el placer. Y cuando Pedro habla de que son de día, y esta gente no tiene vergüenza para esconderse. Esta gente hace sus fechorías, sus maldades a la luz del día. Ya no tienen necesidad de esconderse de la sociedad para hacer este tipo de cosas. Cuando dice que tienen los ojos llenos de adulterio, literalmente es que ven a las mujeres solo como objetos sexuales. La depravación de estos personajes cada vez es peor. Sigue y le dice, seducen a los que son nuevos en la fe, a los que apenas están saliendo de la vida pasada. Dice que tienen el corazón entrenado en la avaricia. El mismo verbo que se usa para los deportistas, cuando son diligentes en su disciplina, cuando se esfuerzan y entrenan en su disciplina, dice que los falsos maestros tienen ese corazón entrenado por amor al dinero. Son unos atletas expertos en la avaricia. Este es el carácter del hedonista. Seducen también a las... Este tipo de seducción, uno como hombre sabe cómo seducir a una mujer. O pues los que ya están casados, uno sabe que le habla bonito, le habla las palabras que quiere escuchar, no les dice cosas malas, sino que con suavidad, con ternura, con cosas que quieren escuchar, empiezan a seducir a las personas. Esta conducta hedonista que tienen los falsos maestros es supremamente importante. ¿Sabe? No hay concepto o término que describa tan perfectamente nuestra sociedad que el hedonismo. Eso estoy hasta aquí del profesor Guillermo, que nos lo dice todos los días en la clase de Juanita. Desenmascarar lo que el mundo ofrece. Y es que el hedonismo cabe perfectamente en nuestra sociedad. Pues la sociedad solo estimula el consumismo, materialismo, la estimulación de la sensualidad y el amor al dinero. Todos estos son aspectos de nuestro contexto que lastimosamente han permeado las paredes de la iglesia y aún hasta los mismos cristianos. Esta conducta hedonista ha permeado. Pero ahora, si bien el texto habla de en busca de los placeres, si se inclina un poco hacia las áreas sexuales, la traducción que hace la Biblia de las Américas es buena, dice placeres disolutos. Esos placeres que son vacíos, que son vanos. Y ahí caben muchos más que los placeres sexuales. En nuestro contexto como seminaristas, profesores, de pronto no sea la búsqueda de búsqueda de placer que nosotros tengamos, pero puede ser la búsqueda de placer académico. El llenarnos de ego simplemente por solo vivir por obtener títulos, o solo por tener una nota, ser el mejor estudiante. El problema está en que nos desvelamos. Ese es nuestro placer, lo que nos satisface, y vamos en pro de ese placer. También puede ser el trabajo. Nuestro placer puede ser el trabajo. Y solo vivimos en busca de eso. También Pedro menciona el amor al dinero. Menciona ese texto de Números 22 de Balaán, que amó el pago para maldecir al pueblo de Israel. Los siguientes intérpretes de ese pasaje, ellos mencionan que Balaán efectivamente amó el pago de la iniquidad, prefirió el dinero.
Y vaya que eso es una tentación para nosotros como seminaristas, como ejercedores de una profesión que no da buen dinero y de que a veces pasamos siempre en el límite de que no tengo, de que falta. Y la tentación del dinero, de amar al dinero, de buscarlo a toda hora, es peligroso también. Eso es una conducta que para los falsos maestros es clara. Lo que hace Pedro con todo esto es que la iglesia pueda identificarlos. Porque no solo es por su mensaje, sino también por su conducta. Pedro en su epístola habla muy poco de cuál es el mensaje, exactamente qué es el contenido del mensaje, pero sí desarrolla muy bien cuál es la conducta de los falsos maestros. En la última sección, del 17 al 22, Pedro hace la afirmación de que estas personas son manantiales sin agua. Esto es interesante. Creo que no hay nada más inservible que eso, ¿cierto? De pronto aquí no hace tanto calor, pero en Cartagena, que la luz se pasa yendo, a toda hora es calor, todo uno pasa sudado, uno se baña 5 o 6 veces al día. Uno haciendo diligencias en el centro y uno ve a lo lejos un puesto de limonadas bien fría y uno con mucha sed. Al final uno va hacia allá y diga, no, no tenemos. Pues, ¿qué haces ahí? Es prácticamente inservible que ese puesto esté ahí si no es para refrescar. En el desierto del oriente, los pozos de agua son más que necesarios. Y para el viajero, encontrar uno y que no haya agua, pues, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea? Esto es interesante porque los falsos maestros son para que sean manantiales. Los maestros tienen que ser manantiales para el pueblo. Y dice que los falsos maestros son manantiales, pero secos. De lo poco que habla Pedro sobre su mensaje, dice que prometen libertad, aún siendo ellos esclavos de la corrupción. Vemos que su mensaje no simplemente es contra el evangelio. Puede ser que su mensaje también fuera decir cosas buenas del evangelio, hacer buenas predicaciones, buenos sermones, pero dice que aún con su buen mensaje, sus promesas son esclavos. No obedecen o no practican lo que ellos enseñan. Y este punto sí es muy clave para nosotros como líderes de las iglesias, como cristianos. Como seminaristas nosotros aprendemos a desarrollar, como maestros también, elocuencia. Nosotros, pues, la idea es que nos esforcemos por dar una buena exégesis, un buen mensaje, que nos esforcemos por presentar buenos sermones fieles a la Escritura, a la iglesia, pues nos enfocamos en eso. Pero puede ser que aún con eso, nuestra vida no practique los buenos mensajes que estamos aprendiendo a diseñar. Y es peligrosísimo. ¿Sabe? Un día mis padres, no hace mucho, mis padres me dijeron, Daniel, nosotros preferimos a que seas un pastor ignorante de la palabra, a que tú con toda tu sabiduría de lo que has aprendido, de los idiomas y todo eso, no vivas lo que estás aprendiendo. Preferimos que seas de esos pastores de nuestra denominación que son tan de la IEC, que son tan populares, que son gente de pueblo, que solo se dedica a la tierra, que no son estudiados, pero vaya a ver su vida de esos pastores campesinos. Si ellos interpretan la palabra literal, la viven.
así mismo la vive. En la historia de la IEC muestran que los primeros que son convertidos, los primeros líderes de nuestra denominación, solo iban a evangelizar de 2 en 2 porque así lo decía la palabra. Eran tan literales en eso. No eran estudiosos, pero vaya que practicaban lo poco que sabían. Ahora, al final del sermón que da Pedro, él habla sobre la apostasía de esto. Yo no sé cómo es su perspectiva teológica en cuanto a la apostasía, si usted puede hacerlo o si no. Lo que sí le digo es que Pedro, como en la mayoría de los autores que dan enseñanzas y pasajes de advertencia, como decía la doctora Dana en el seminario de Hebreos, el autor en los pasajes de advertencia siempre ve a su audiencia al borde del abismo, diciendo que pueden caer. En esta mañana yo les invito a reflexionar sobre eso. Si bien no somos falsos maestros, y no me atrevo a decirles que son falsos maestros, y menos a mis profesores que los admiro tanto, Pedro sí ve un peligro. Pedro ve un peligro. Que son personas que van a salir de nuestra propia comunidad y que tienen conductas que son promovidas por nuestra sociedad y nosotros no estamos excluidos de practicarlas. Independientemente si usted puede apostatar o no, yo le invito a que viva una vida de santidad. Así sea que usted diga, no, yo nunca voy a apostatar de la fe. Yo le invito a que siempre la vida de santidad esté presente. Para concluir, usted dirá, ¿ese título qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ese título que dijo al principio? Pues mucho. Pues del mensaje que daban los falsos maestros era que Cristo no venía. Y su conducta era en base a que Cristo no venía. Por tanto, usted como estudiante, seminarista, maestro, cristiano, profesor, no sé, líder de la iglesia, viva, obre y enseñe teniendo siempre presente, Maranata, Cristo